tardes tengan todos ustedes para el Comité Mexicano de EHEDG, el Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño. Es muy grato contar con su participación. En este momento tenemos 174 participantes, esperamos más. Tenemos cerca de 470 personas inscritas, pero bueno, sabemos que no todo el mundo logra conectarse. De cualquier manera, tenemos una audiencia muy nutrida. Seguramente llegaremos a más de 200 personas, lo cual nos da mucho gusto. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos el organizar, coordinar esta sesión. Someica representa a EHEDG en México. En segundo lugar, desde luego, a nuestros patrocinadores, Dicken International, que se caracteriza por el amplio servicio en una gama de productos para la industria alimentaria, destacando desde luego el tema de los productos para limpieza y sanidad. Queremos felicitar de una manera muy particular a la empresa que está festejando sus 30 años, pese a que años atrás tuvo un evento muy fuerte, pero pues como muestra de la resiliencia, están ocupando nuevamente el lugar que les corresponde de liderazgo en el concierto, no solamente nacional, sino también en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a Dicken. Y por último, pues quiero comentarles que el Comité Mexicano de EHEDG les invita a sumarse a nuestras actividades, como son estos webinars, pero no son las únicas actividades, sino tenemos también conferencias. En este año, debido a la pandemia, no pudimos celebrar nuestro Festival Mexicano de Diseño Higiénico, el cual lo tendremos el próximo año. Y pues por ende queremos hacerles una muy cordial invitación a que se unan a este Comité Mexicano de EHEDG. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan ustedes formar parte? Bueno, son muy sencillos, simplemente ser miembro de EHEDG, y para ser miembro de EHEDG tienen 3 opciones. Una a nivel individual, que tiene una aportación de 100 euros por año. La segunda es la membresía empresarial, que ahí deben de contactar a EHEDG para que ellos les hagan el estimado de cuánto pagarían. Normalmente está entre 500 y 1,000 euros anuales. Y el tercer punto es para los institutos de investigación y universidades, en donde básicamente lo que estamos haciendo es, como Someica, aportando 500 euros anuales, y con ello tenemos todos los beneficios de pertenecer al Grupo Europeo, como son la integración en los grupos de trabajo, el acceso a todas las ligas y los descuentos en los eventos organizados por el Grupo Europeo. Yo quisiera decirles de una manera muy particular que en esta ocasión, para el 2021, tenemos un panorama muy interesante en diseño higiénico por el tema de que la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria ha adoptado el scope J1 y J2. Esto se refiere al diseño higiénico en fabricantes de equipo y al diseño higiénico en diseño de instalaciones. Pero ambos tienen también el capítulo de los usuarios. Así que ahí entra la industria alimentaria en general para los procedimientos que se van a emplear para evaluar el diseño higiénico en las plantas. Entonces, pues les invitamos, por favor, no tengan ninguna duda en contactarse con Someica. Un servidor es el presidente del Comité Mexicano de Diseño Higiénico. Dicken forma parte, evidentemente, del Comité Mexicano, y otras empresas más, las cuales han participado a lo largo del año en esta serie de seminarios. Así que, pues, reitero nuestro agradecimiento a Dicken y muy especialmente
a Sonia, que está aquí con nosotros y que va a ser nuestra ponente invitada. Muchísimas gracias, Sonia, de antemano por aceptar esta invitación. Y voy a proceder a leer el tema de su experiencia profesional. Sonia Jaimes Suárez. Ella es microbióloga de alimentos. Ella posee destacadas competencias comerciales, tiene 18 años de experiencia en la industria de alimentos, en gestión de ventas técnicas, en desarrollo de portafolio, cumplimiento de presupuestos y apertura de nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional. Se caracteriza por el liderazgo, por habilidades comunicativas, excelente capacidad para el relacionamiento, actitud de compromiso y la tendencia al mejoramiento continuo. Cuenta con amplios conocimientos en higiene e inocuidad en la industria de alimentos. Ha sido ponente invitada a conferencias nacionales e internacionales. Ese es su perfil. En cuanto a su experiencia profesional, pues actualmente está en la compañía Dickin International, que está localizada en Ramos Arizpe, en Coahuila. Su cargo es gerente comercial para Latinoamérica. Ella lleva desempeñando este puesto desde 2018 a la fecha y como principales funciones tiene la gestión y desarrollo del negocio actual en Latinoamérica, así como apertura de nuevos mercados en la región, y es miembro del staff técnico corporativo, soporte técnico y participación en actividades de capacitación dirigida a la fuerza de ventas y clientes. Entre paréntesis, debo comentar con la audiencia que precisamente como parte de su formación, Sonia tomó el curso de diseño higiénico avanzado aproximadamente hace año y medio. Por lo tanto, es una persona formada en el tema de diseño higiénico. Bueno, ella ha desarrollado distintos puestos en distintas compañías. Solo voy a mencionar las compañías. Tecnas en Medellín, Colombia, prácticamente. ITSA, Industrias Farmacéuticas, también en Medellín, Colombia. Ha desempeñado distintos puestos. Su formación profesional es magíster en gerencia de programas sanitarios e inocuidad de alimentos por la UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. En 2011 obtuvo su grado en San José de Costa Rica. En Costa Rica. Tiene una diplomatura en Mercadeo y Ventas en la Universidad EAFIT SENA en 2007 en Medellín, Colombia. Y su formación de pregrado es como microbióloga industrial con énfasis en alimentos en la Universidad de Pamplona en 1999 en Pamplona, Colombia. Por lo tanto, tenemos a una destacada colombiana formando parte de la comunidad de Dickin Internacional. Bienvenida desde la hermana República de Colombia, tan gratos recuerdos que tenemos de Colombia. Ponencias, muchas, todas en relación a la inocuidad de alimentos, limpieza y desinfección. Y desde luego, como parte de su formación, ella lleva un programa intenso de actualización. Entre ellos, ya les mencioné, el curso de diseño higiénico avanzado. También tiene el plan maestro de limpieza, control de químicos, control de alérgenos y buenas prácticas en cuanto a requisitos normativos. Claro, tiene muchos más, pero creo que con esto estamos dando el perfil que se requiere para Sonia. Es pues para mí un honor verdaderamente dar la presentación de Sonia y por otro lado es muy grato dejarles en su compañía. Adelante, Sonia. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a Someica por la invitación y bienvenidos a todos los asistentes. También agradecemos su asistencia y estamos seguros o pretendemos que sea de su provecho esta sesión a la que nos acompañan. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar a desarrollar el contenido. Solo quisiera de favor, si Coral o Félix me pueden confirmar
si ven mi pantalla y si me escucho con claridad. Perfectamente ambas. Ok, pues perfecto. Yo, si me disculpan, voy a colocar acá mi timer para no desfasarme demasiado en el tiempo. Me voy emocionando y voy retardándome un poquito. Pues muy bien, vamos a hablar de patógenos en la industria de alimentos. Y si bien es cierto, pues son muchos los patógenos que están involucrados con una gran cantidad, más de 200 enfermedades que tienen un origen alimentario. Por supuesto, teníamos que elegir solo algunos que revisten gran interés día con día en, a lo largo del mundo por las implicaciones que tienen a nivel de inocuidad de los alimentos y por las consecuencias que traen también este tipo de patógenos al ser consumidos por diferentes tipos de poblaciones que al final son susceptibles o vulnerables. Los dos microorganismos que hemos elegido para considerar en esta conferencia son Listeria monocytogenes y Escherichia coli 257H7. Este es el contenido que vamos a desarrollar de cada uno de estos dos patógenos. Vamos a introducirnos con algo de generalidades sin extendernos demasiado allí. Vamos a hablar igualmente del tipo de enfermedad que se desarrolla en cada caso, los reservorios que están involucrados. Hablaremos también de los límites o de los factores que determinan el crecimiento de estos microorganismos. Pasaremos a contemplar lo que tiene que ver con la dosis infecciosa o la dosis infectiva, que es lo mismo. Y con cada uno de estos microorganismos cerramos hablando de algunos casos de recalls más recientes o de algunos brotes recientes que más que nada buscan de alguna manera contextualizar y concientizar esta realidad mundial que involucran diferentes tipos de alimentos. Más que nada es eso, cómo hay una amplísima gama de alimentos que puede estar siendo un problema en términos de inocuidad por el ataque o presencia de estos microorganismos en ellos. Muy bien, vamos a iniciar hablando de Listeria monocytogenes. Seguramente muchas de las personas que están acá conectadas pues están bastante familiarizadas con el microorganismo, sea porque se han documentado, han asistido a cursos, a seminarios, a capacitaciones como esta, porque han buscado en la bibliografía. Estamos incluso a la distancia de googlear y hoy por hoy sabemos que encontramos toda la información que queremos buscar o encontrar. Claro, no toda tiene la misma confiabilidad, pero mucha de ella, si nos dirigimos a las páginas de organismos oficiales y demás, podemos encontrarla efectivamente con un alto grado de confiabilidad. También algunos otros seguramente pues conocen del microorganismo porque han tenido o están día con día trabajando en sus plantas para prevenir y para controlar. Entonces, seguramente no haya personas que estén aquí partiendo de cero en lo que tenga que ver con Listeria monocytogenes. Sin embargo, por eso he considerado introducirnos con unas breves generalidades para ubicarnos en lo que es el microorganismo como tal. Este es un microorganismo emergente para la industria de alimentos. Cuando hablamos de emergente, como su nombre lo indica, es que recientemente ha tenido aparición o notoriedad en la industria de los alimentos. Y reciente, estamos hablando de unas 3 o incluso 4 décadas atrás. Por supuesto, eso es reciente si nos ubicamos en la data que tienen los microorganismos pues en la Tierra, ¿verdad? Entonces, fue muy por allá, incluso antes de los años 30, por allá en 1929, donde por primera vez se tiene conocimiento de un aislamiento de Listeria monocytogenes en Dinamarca incluso. Años adelante, por allá en 1940, empezaron a haber algunos otros aislamientos y ahí es donde se le designa ese nombre de Listeria monocytogenes. Para ese momento eran apenas hallazgos, justamente por lo poco común o lo poco usual del microorganismo asociado a enfermedad transmitida por alimentos. Pero ya fue por allá para finales de los años 70 y comienzos de los 80, ahora sí estamos hablando de una data muy cercana, cuando empiezan a darse o a aumentar el número de aislamientos de Listeria en alimentos.
Y fue precisamente en 1983, por una cantidad de brotes epidémicos en seres humanos, que se desataron estos casos y es donde oficialmente se le da el carácter alimentario a este tipo de enfermedad causada por Listeria monocytogenes. Entonces, como generalidad, este es un microorganismo que si lo vemos al microscopio, quienes lo hayan podido ver realmente, o si no, esta es la fotografía tal cual de como ustedes lo pueden ver en el microscopio, es un microorganismo en forma de bacilo, gram positivo, y al género Listeria van a pertenecer 6 especies, de donde es importante tener en cuenta que la mayoría de las especies son inocuas. Esto, dicho en otras palabras, la mayoría son inofensivas o no tienen potencial patogénico, es decir, potencial para causar enfermedad. Las serovariedades, permítanme un instante que me acabo de salir yo misma de mi presentación, me disculpan ustedes. Tenemos 13 serovariedades de Listeria, de las cuales esa es la cantidad que puede resultar patógeno para el hombre. Aquí estamos viendo las que efectivamente pueden representar un peligro o una asociación con patogenicidad o con enfermedad. Listeria es un microorganismo anaerobio facultativo. ¿Qué es un microorganismo que tiene esta descripción o clasificación en términos de requerimiento de disponibilidad de oxígeno? Es un microorganismo que en principio es aerobio, es decir, que toma el oxígeno disponible del ambiente o del entorno para desarrollarse. Sin embargo, como su nombre lo indica, facultativo, quiere decir que tiene la facultad de desarrollarse en ambientes que sean pobres o ausentes de oxígeno. Listeria monocytogenes no es un microorganismo esporulado, que es una estructura de resistencia que pueden desarrollar algunos microorganismos. Y aquí hay una característica muy importante a tener en cuenta para que lo tengamos en consideración en las plantas de procesamiento de alimentos de manera particular. Y es que Listeria tiene una altísima preferencia por ambientes de alta humedad. Y de ahí que deriven las recomendaciones de procurar estar drenando los excesos de agua en los pisos, de estar drenando y controlando la humedad y el goteo en los techos y demás, por cuanto el microorganismo tiene esas condiciones como un hábitat predilecto y fácilmente se puede estar desarrollando, multiplicando y fortaleciendo en forma de biocapa bacteriana, que lo vamos a ver ahora, es una de esas características que le confieren a Listeria de alguna manera un mecanismo de protección. No tiene o no forma esporas, no tiene esa capacidad, pero en cambio sí tiene una destacadísima capacidad de formar biocapa bacteriana. Ahora vamos a hablar del tipo de enfermedad que se produce cuando adquirimos una Listeria patógena. Efectivamente, la enfermedad se llama listeriosis y es una infección. Este microorganismo no produce toxinas, a diferencia del siguiente que vamos a tocar, que es Escherichia coli 157H7, sino que su presencia misma y su capacidad antigénica son los que van a desarrollar los síntomas de enfermedad en el huésped. Otra cosa importante, otro aspecto a destacar con el tema de Listeria, es que se da a manera de casos esporádicos o de brotes. Sin embargo, aun cuando estos casos sean extraños, sean esporádicos, sí hay que tener en cuenta que el microorganismo tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, sus apariciones son eventuales, pero suele tener implicaciones severas y repercusiones incluso fatales. Hablamos de que Listeria monocytogenes es un microorganismo ubicuo. ¿Qué quiere decir o cómo ajustamos esa característica a un microorganismo? Y es que su presencia en los alimentos está determinada por la amplia distribución que este microorganismo tiene a nivel del ambiente, lo que le va a conferir pues mayor oportunidad de alcanzar los alimentos, un grupo amplio de alimentos y contaminarlos. Entonces, esa amplia distribución de Listeria en el ambiente pues va a involucrar la tierra, por supuesto las aguas hervidas o las aguas contaminadas, la materia fecal, por supuesto, es una fuente
abundante de listerias, la vegetación, los ensilados, esto es los piensos o los forrajes que sirven para la alimentación animal, y por supuesto, uno de los hábitats principales para Listeria monocytogenes pues son los entornos de procesamiento de alimentos. Hay algunos puntos muy específicos donde es altamente probable que vayamos a encontrar listeria en nuestras plantas. Y aquí voy a hacer un paréntesis para tener en cuenta que no necesariamente hacer un rastreo microbiológico en planta y no encontrar listeria monocytogenes implique que efectivamente no está en la planta. De hecho, el éxito de un plan maestro de limpieza tampoco tiene que ir dirigido a que haya ausencia en cualquiera de los puntos de muestreo de mi planta. ¿Cuál sería realmente el éxito? Primero, mapear y ubicar o hacer un checklist de acuerdo a mi propia planta, no copia de otras plantas. Cada planta tiene su particularidad y sus condiciones. Y según eso, hacer un checklist y un mapeo para buscar frecuentemente la listeria en mi planta en esos puntos altamente probables. Hay que saberla buscar. Si bien es cierto, el microorganismo tiene unos albergues muy específicos, ahí hay que buscarla porque justamente de esos albergues es como puede saltar muy fácilmente a las áreas de contacto directo con el alimento. Esto es una tabla de corte, una mesa, un equipo mezclador, un equipo rebanador, las cuchillas de una máquina sierra, etc. Entonces, importantísimo saberlo buscar y tenerla bajo control, bajo medidas efectivamente preventivas. En algunos casos tendremos que entrar a tomar medidas correctivas, pero el éxito es que sea una tarea inacabable de prevenir desde diferentes puntos en el plan maestro de limpieza con POEs específicos para intervenir estos nichos específicos. ¿Cuáles son? Los que ustedes están viendo. Menciono en primer renglón los drenajes, porque justamente en planta son uno de los puntos más críticos para la presencia de listeria. Cabe decir que no únicamente de este microorganismo, de muchos otros, pero listeria encuentra en los drenajes un entorno ideal. Y asimismo, recordemos que los pisos son los vecinos inmediatos de los drenajes. Fácilmente, o la incidencia pasa a ser importante también en pisos, por supuesto en paredes, en los cuartos fríos, específicamente en los difusores de los cuartos o de las cámaras frías, llámese de refrigeración, llámese de congelación, pero asimismo el microorganismo puede llegar a techos, puede llegar a los equipos en general. Aquí algunas imágenes justamente de lo que son los difusores, de donde en estas charolas o en estas bandejas donde hay un escurrimiento de los condensados y en estos tubos de drenaje, es importante tanto hacer o establecer procedimientos específicos, POEs, con periodicidades que van a depender, en el caso de los difusores, del área de donde están presentes. Si estamos hablando de cuartos fríos para materias primas o cuartos fríos de producto en proceso o de producto terminado, o simplemente difusores que están presentes en las áreas de fabricación y empaque, pues la criticidad aumentará y en esa misma medida la frecuencia de intervención seguramente que se tiene que hacer mucho más estrecha. Aquí estamos también mostrando pues lo que son los drenajes y la implicación que tiene la presencia de este microorganismo allí y por lo mismo contemplarlo en el plan maestro de limpieza. Y acá también señalo, por mencionar alguno, porque son muchos los nichos que puede tener el microorganismo en la planta de procesamiento, de manera particular los puntos huecos, los que no son herméticamente sellados, más concretamente ciertos rodillos de bandas tienen esa característica y justamente ahí es donde hablamos de cómo acompañar un adecuado diseño sanitario para disminuir al máximo posible la combinación de residuos de alimento, de líquidos, de exudados
que en consecuencia pues también van a permitir la proliferación de microorganismos. Entonces, importante todos estos aspectos a considerar. Solo por mencionarlo, existen diferentes metodologías, así como productos como tal, para resolver de manera preoperativa, esto es, como su nombre lo indica, previa a los procesos productivos, en diferentes puntos de la planta. Aquí, por ejemplo, traigo a mención los drenajes y existen alternativas que nos van a ayudar de un lado a limpiar, ¿cierto? A retirar de los drenajes esa carga orgánica que está, aparte de obstruir o taponar los drenajes, pues está siendo un caldo de cultivo permanente y constante para el desarrollo de listeria y de otros microorganismos. Entonces hay soluciones para hacer esas intervenciones preoperativas en drenajes, pero pasado el proceso de higiene, de limpieza de esos drenajes, pues lo que vamos a hacer es hacer una intervención en términos de sanitización o de desinfección. Y entonces existen productos con fórmulas químicas especialmente pensadas para que funcionen allí, para que lleguen al drenaje a cualquiera de las paredes vía espuma, por ejemplo, como lo que están viendo acá, de nuestro sistema Lister Quad, que es propio de Dicken, para aplicar a través de un aditamento que encaje perfectamente en el drenaje y que vía espuma alcance cualquiera de las paredes. Eso de manera preoperativa, pero asimismo de manera operativa, es decir, en medio, en plena operación productiva, hay algunas medidas que se pueden tomar y entonces ahí es donde vamos a controlar tanto los mismos drenajes en su exterior, pero también ciertas áreas de acceso o de paso a áreas críticas con sanitizantes secos, en esferas o en polvo, que vayan a constituir una barrera y evitar que la contaminación se esté trasladando de un lado a otro, vía calzado del personal, vía llanticas de los carritos que se tienen que estar moviendo entre un área y otra. Y asimismo existen soluciones para los mismos drenajes que se pueden colocar según la forma del drenaje, ya sea que sean circulares, pues hay alternativas que se amoldan a esas formas, o algunas barritas, que en este caso son de nuestra casa productora Dicken, los Quad Ring o los Quad Block, que son sanitizantes base amonio cuaternario, que se pueden colocar en esos puntos donde va a haber constantemente humedad, que va a estar desprendiendo material activo, y lo que va a hacer esto es que se va a convertir en un medio que no es favorable para que el microorganismo quiera o pretenda desarrollarse y establecerse allí. Y asimismo, existen alternativas de utensilios o de cepillería para intervenir esos drenajes de manera particular. Digamos que el color negro tiene una connotación justamente de peligro, de oscuridad, porque, digamos, es el color que se le puede acotar a un drenaje donde hay tan altísima carga de contaminación. Y acá también es muy importante tener en cuenta que los utensilios pueden representar una fuente o un vehículo importantísimo para trasladar listeria desde un drenaje al piso y al resto de la planta. Es importante considerar que los utensilios, llámense cepillos, llámense escurridores, llámense las mismas cubetas y todo lo que se utilice como elementos de utilería para acompañar las labores de higiene, también tiene que tener su propio POES, su propio procedimiento de intervención en términos de higiene, por cuanto sirven para limpiar, pero también si se contaminan y no los sanitizamos, pues también van a servir para contaminar. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los reservorios de Listeria monocytogenes. Realmente son bastante amplios la gama de reservorios en donde puede alojarse Listeria monocytogenes y en esencia pueden ser el suelo, así como el sistema digestivo de una cantidad de animales. Si ustedes se fijan en la pantalla, una gran cantidad de especies de mamíferos silvestres pueden albergarla, así como una amplia variedad de aves y de peces
y de mariscos. En realidad son muchos los animales pues, que pueden estar alojando el microorganismo. Veamos ahora cuáles son esos parámetros que determinan el crecimiento o el desarrollo de Listeria monocytogenes. Consideremos los tres fundamentales, que sería la temperatura, el pH y la disponibilidad de agua. Listeria monocytogenes es un microorganismo que en su condición óptima va a desarrollarse a 37 grados, perdón, a 37 grados centígrados. Esa es su temperatura spa, donde se siente plena, donde más rápido se desarrolla, se multiplica y demás. Sin embargo, Listeria, así como los demás microorganismos, pues tienen la probabilidad de moverse en un rango inferior o superior de desarrollo de temperaturas. Solo que cuando están ellos en sus límites superior e inferior, pueden llegar ahí hasta soportar y sobrevivir, más no necesariamente desarrollarse con la misma rapidez que lo puede hacer en su condición óptima. Por ejemplo, Listeria, ya mencioné, es un microorganismo que en principio es mesófilo, pero se desarrolla aún muy bien a temperaturas de refrigeración. O sea, incluso a 5 o 6 grados centígrados, el microorganismo se está desarrollando. Repito, no con la misma rapidez que lo haría 37, pero lo está haciendo. ¿Sí? En términos de pH, pues la preferencia del microorganismo son los pH neutros, pero igualmente se puede mover en alimentos o en escenarios, en ambientes con pHs tan bajos como 4.3 o tan altos como 9.6. Cuando hablamos de alimentos, pues va a depender mucho de la matriz alimenticia donde el microorganismo se encuentre, porque hay algunas otras variables que pueden jugar de manera diferente para o a favor del microorganismo. Y en términos de actividad de agua, ya lo dijimos, es un microorganismo que mínimamente va a requerir un punto 92 en su A sub W, pero que su condición ideal está en ambientes con abundante agua, o sea, arriba de punto 96, punto 97 es, digamos, la condición de preferencia de Listeria monocytogenes. Acá es importante mencionar otras características de cómo el microorganismo soporta ciertas condiciones. Por ejemplo, Listeria resiste, tolera concentraciones de sal expresadas como cloruro de sodio tan altas como del 20%. Muchos microorganismos no llegan a tolerar ni siquiera la mitad de este porcentaje. Y acá es importante tener en cuenta para quienes en sus procesamientos, en sus procesos de alimentos, trabajan con salmueras, llámese quienes trabajen con quesos, con piezas de carne que están inyectadas con salmuera y demás, que esta no es una limitante para el desarrollo de Listeria. Puede crecer en esas máquinas inyectoras o en los diferentes equipos y desarrollarse. La salmuera no va a limitar necesariamente este microorganismo. Y por lo mismo, pues es importante que ese tipo de equipos, llámese una máquina inyectora o tenderizadora, pues tenga un procedimiento específico y riguroso de limpieza y de sanitización. No solo para el efecto de eliminar las sales que se incrustan y quedan allí, sino también por la eliminación de estos microorganismos que por lo mismo también se pueden quedar allí atrapados en la sal que hace parte de esa misma salmuera. En términos de temperaturas de congelación, Listeria puede resistir una congelación hasta menos 18 grados centígrados. Aquí es importante tener en cuenta algo. Recordemos que las temperaturas de frío, hablemos de refrigeración o de congelación, son temperaturas para conservar, no para hacer destrucción de microorganismos. Sin embargo, conforme la temperatura desciende en la congelación, hay algunos microorganismos que pasado un tiempo empiezan a tener efectos letales y la mayoría de la población pues muere o tienen efectos subletales, es decir, no las mata, no las destruye completamente, pero sí las deja impedidas para desarrollar determinados procesos metabólicos y por supuesto para multiplicarse. Sin embargo, Listeria a esta temperatura de menos 18 grados centígrados la va a tolerar. Entonces, suponiendo que una pieza de carne o un alimento
que estuvo contaminado con listeria y se llevó a congelación a menos 18 grados centígrados, al retirarlo de congelación, el microorganismo pues va a recuperar también su capacidad de multiplicarse y continuar desarrollándose. Mientras está congelación, por supuesto, metabólicamente está en stand-by. Muy bien. Ya había mencionado al inicio de la presentación cómo Listeria tiene una capacidad para desarrollar un mecanismo que le va a conferir al final protección de los factores adversos que le rodean en un ambiente productivo o en la naturaleza en general. Y esto es la capacidad de producir o de formar biofilms o biocapa bacteriana, que no es otra cosa más que un manto, por decirlo de alguna manera, protector de carácter completamente biológico que producen los mismos microorganismos, lo liberan al medio y le da la capacidad de cubrirse y protegerse con una permeabilidad selectiva, es decir, donde el microorganismo va a dejar atravesar a través de esa membrana lo que requiere para estar en esa comunidad de microorganismos que quedan atrapados debajo de ese manto. Nutrientes, oxígeno, agua, pero que su selectividad también le va a permitir evitar que ingresen agentes limpiadores, agentes desinfectantes. Con esto no se quiere decir que la biocapa bacteriana sea indestructible. Por supuesto que hay productos, procedimientos y mecanismos para hacer tratamientos preventivos y también correctivos que van a lograr romper esa biocapa y acceder a ella. Entonces, este microorganismo de por sí ya está siendo o teniendo una condición extra que la fortalece para permanecer en planta. Esto es simplemente imágenes que muestran el proceso de formación de una biocapa bacteriana por Listeria monocytogenes que transcurren solamente 12, 24 horas para que ella se establezca. No tienen que pasar meses ni tienen que pasar años. Muy bien. Hablemos de la dosis infectiva, esto es de la cantidad de microorganismos, en este caso de Listeria, que se requiere ingerir para que se pueda desarrollar síntomas de enfermedad. Se habla de 1000 unidades formadoras de colonia por cada gramo o por cada mililitro de alimento. Bien, vamos a hablar de la enfermedad como tal que se desarrolla cuando adquirimos una listeria a través de un alimento. Básicamente son dos tipos de enfermedades las que se asocian con la infección, con la listeriosis. Hay una forma leve, que es la forma no invasiva de la enfermedad. Y esa forma no invasiva va a derivar en una serie de síntomas que son más similares, más comparables a los de una gripa. ¿Por qué? Porque puede involucrar dolor muscular, dolor de cabeza, decaimiento, pero también puede involucrar diarrea, fiebre, náuseas, incluso vómitos. Sin embargo, hay otra forma de enfermedad que es la invasiva o la misma sistémica o sistemática, justamente porque puede llegar a diferentes órganos o partes del cuerpo, órganos vitales que nos pueden efectivamente desencadenar problemas mayores y llegar a ser incluso fatal. Para este caso, esta enfermedad invasiva pues va a presentar o a mostrar unos síntomas diferentes que básicamente están ligados al sistema nervioso central y de ahí los síntomas varios que ustedes pueden ver en la pantalla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que se dé este tipo de enfermedad invasiva, pues van a jugar diferentes factores. Uno muy importante es la susceptibilidad del huésped. Más adelante lo vamos a ver con un poco más de detalle. No todas las personas, no todos los seres humanos, incluso los animales que también por supuesto la adquieren y enferman, tienen la misma susceptibilidad. Pero hay otros factores, el tipo de cepa involucrada y la cantidad de microorganismos que se hayan ingerido. Porque esos dos factores van a combinarse. Pueden haber personas que son quizá menos susceptibles y una cantidad menor de microorganismos no le va a desatar
síntomas de enfermedad, contrario a algunas personas con mayor susceptibilidad y con esa misma cantidad baja pueden adquirir la enfermedad. El periodo de incubación, recordemos que es el tiempo que transcurre entre que el microorganismo fue introducido al cuerpo humano a través de un alimento y el momento en que empieza él a desarrollarse y a desencadenar síntomas. Ese es el periodo de incubación, en que el microorganismo ya se establece en el organismo que está atacando. Entonces, ese periodo de incubación, como ustedes ven, puede variar dependiendo si son personas sanas o personas que no tienen ningún compromiso. Como ustedes lo ven, puede pasar de semanas e incluso a meses, así como en personas susceptibles, pues ese tiempo se acorta. Igualmente puede llegar a tardar meses en manifestarse la enfermedad. Y esa es una de las características de la listeriosis. Y es que es completamente atípico el periodo de incubación. Si ustedes lo recuerdan, tenemos cantidad de microorganismos donde los síntomas se desarrollan al cabo de las 48 horas, 72 horas, 8 horas, ¿cierto? Pero este microorganismo puede tardarse como semanas o meses en empezar a presentar en el huésped afectado pues los síntomas de enfermedad. Entonces, ya hemos mencionado qué es la listeriosis, cuál es el microorganismo involucrado, cuáles son los síntomas en cualquiera de los tipos de enfermedad que se desarrollen, pero aquí vamos a hablar de algo súper importante, cuáles son los alimentos que están involucrados. Hay un grupo de alimentos que representan mayor riesgo y estos son los quesos, sobre todo los quesos blandos y de manera particular no solo los no pasteurizados, los elaborados con leche no pasteurizada, pero esos de manera particular representan un riesgo mayor por obvia razón. Asimismo, la leche cruda, no pasteurizada, o leche que se haya contaminado con este microorganismo posterior a un proceso térmico, alimentos refrigerados listos para consumir, los alimentos ready to eat, llámense cualquiera, lácteos, cárnicos, digo, una salchicha, un trozo de jamón, que nosotros no vamos a destapar y llegar a casa a cocinarlos, a someterlos a temperaturas mayores, a un proceso de cocción. Quizá simplemente destapemos y comamos o hagamos un ligero calentamiento, pero no un tratamiento de cocción. Entonces representan un peligro mayor porque el microorganismo, si estuvo en el alimento, pues justamente ahí va a permanecer, incluso bajo temperaturas de refrigeración. También los pescados y mariscos, sean con un proceso de ahumado o en su condición natural. Y por supuesto, las verduras, los vegetales. ¿De dónde se pueden contaminar los vegetales? De aguas de riego que están contaminadas o incluso en el campo al tener contacto con el suelo donde hay estiércol, que obviamente tiene contaminación de origen fecal. Es muy importante tener en cuenta y como recomendación evitar mantener en refrigeración por largos periodos de tiempo los alimentos, precisamente porque el microorganismo allí todavía está incluso creciendo, aunque a una velocidad más lenta. Ahora vamos a hablar quiénes. Dime. Perdón, 5 minutos, Sonia. ¿5 minutos de pausa? No, de presentación. Ay, Dios mío, qué retrasada voy. Muy bien. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo en el caso de listeria? Mujeres embarazadas, adultos mayores y las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado. Si ustedes se van a las páginas de la FDA y de la CDC, el Centro de Prevención de Control de Enfermedades, se darán cuenta que hay campañas específicas para las mujeres embarazadas, por como ven ustedes ahí, la altísima probabilidad que tienen ellas por su vulnerabilidad de adquirir y de enfermar, con consecuencias muy graves. En este caso, el microorganismo vemos que puede llegar a diferentes órganos, pero vía torrente sanguíneo puede llegar al cerebro y también llegar y atravesar la placenta, y ahí es cuando causa daños más que a la madre, al bebé, dependiendo del estadio del embarazo. Se pueden dar abortos espontáneos o estos bebés pueden nacer con complicaciones severas a nivel del sistema nervioso central, meningitis y demás.
Con esta lámina voy a tener que seguramente correr y a tomarme quizá 3 minuticos más para lograr presentarles todo. Qué pena, pero perdí el tiempo. Y no te preocupes, Sonia. Ok, es importante tener en cuenta, esta es una imagen de información tomada de la AMI Foundation, la Asociación Americana de la Carne, que muestra una ecuación para el control de Listeria monocytogenes, donde ustedes se van a dar cuenta que es la combinación de factores las que nos va a ayudar a controlar Listeria en planta. No es únicamente una, ni es un producto, ni es una práctica, es la combinación de todo. De primera mano, controlar las vías de acceso, precisamente porque el tráfico de personas entre áreas de mayor riesgo y de mayor contaminación a las áreas más cuidadas como las de empaque representan un factor importante. Hay que controlar las vías de acceso, por supuesto, todo lo que engloba buenas prácticas de manufactura. Otro componente clave, los pisos. Los pisos deben estar drenados en lo posible y sobre todo los pisos que están fisurados, rotos, craquelados y donde hay acúmulos de alimentos y de humedad representan un riesgo importante de contaminación. También clave el diseño sanitario de los equipos. Ya lo hemos dicho, ya seguramente ustedes, los que también hayan asistido a estos cursos de diseño sanitario, entenderán por qué. Y finalmente, súper importante, procedimientos efectivos de higiene, de limpieza y de desinfección para establecer control. La suma de todos estos factores, pues va a sumar. Y entonces, ahí la invitación es a elegir ustedes al proveedor adecuado, al que los acompañe a dar soluciones no solo con productos químicos que están diseñados para eso, sino a que les ayuden con diagnósticos efectivos, con asesoría efectiva, pues para lograr controlar. Aquí ya me sonó mi temporizador, pero tengo que tomarme unos minutitos más. Sonia, Ahora, nos comentan en la audiencia que les encantaría que siguieras, entonces. ay, pues a mí me ¿Tienes encanta ningún que la audiencia inconveniente? sea tan consciente. Adelante. Qué rico, pues muchas gracias. No quiero detenerme mucho, pero les quiero entregar el material completo y gracias por ser ustedes tan amables y conscientes de que perdí tiempo ahí con ese espaciecito de fallo. Muy bien, quiero hablarles de algunos casos recientes de recalls, los más recientes porque podríamos hablar de muchos asociados con listeria. Pero como les mencionaba al comienzo, es importante tener en cuenta la cantidad y variedad de alimentos que se ven involucrados. Y aquí los voy a invitar a que ustedes se vayan a la página oficial de la CDC, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Ahí les coloqué el link, pero con que solo ustedes googleen CDC, brotes, listeria, van a encontrar esto. Esta es la página como tal, donde me fascinó encontrar una compilación de brotes importantes, si se dan cuenta, desde el año 2011, y menciona qué tipo de alimentos estuvieron involucrados, cuántas personas enfermas, el récord, el seguimiento completísimo. Y claro, conforme el tiempo aumenta, en estos años recientes, pues la información es bastante más completa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay involucramiento, por ejemplo, en un brote de este año asociado a unas setas, a unos champiñones contaminados con listeria, y asimismo se involucran un brote muy sonado que involucró unos huevos cocidos, unos huevos hervidos, y asimismo se encuentran ustedes diferentes tipos de quesos, quesos frescos o quesos amarillos, quesos madurados, carnes de cerdo, productos de deli, delicatessen, productos listos para comer cárnicos. Vean ustedes, por ejemplo, aquí brote con leche cruda, con vegetales congelados, con ensaladas preformadas que se venden listas para consumir. Aquí vuelven a aparecer otros quesos, helados, etcétera. Entonces, muy bien que si ustedes quieren explorar un poco más, van a la página y van a encontrar toda esta información. Este caso, muy seguramente ustedes lo vieron, porque fue muy sonado. Salían los diferentes noticiarios, también enviaban alertas las magazines de Food Safety, y también oficialmente pues fue notificado a la Organización Mundial de la Salud por la misma empresa que se vio involucrada en España con este brote. Aquí se hablaba, fue en el año pasado, en el 2019, cuando en diciembre por fin se hablaba de que terminó un caso muy sonado desde
arrancó como en el mes de junio o julio de ese año, del año pasado, por cuenta de una carne mechada con esta marca específica, que es una carne que, como ustedes lo ven acá, se rellena con algunos ingredientes, e incluso en el estudio del caso lo veía pues en la información que salió en muchos noticiarios y seguimientos. Se encontró ya en las visitas posteriores a la planta como por ejemplo unos punzones, que es con lo que se perfora las piezas de carne, pues también estaban contaminados con el microorganismo, y se presume que fue ahí donde este llegó finalmente a la carne. Y acá pues se muestra cómo hubo cantidad de casos confirmados de mujeres embarazadas, de abortos que se dieron por este caso, y también de personas que perdieron la vida. Finalmente, igual ustedes lo pueden googlear y buscar de fuente confiable cómo la Organización Mundial de la Salud pues también estuvo documentada, porque las mismas autoridades españolas notificaron de este brote a la Organización Mundial de la Salud, pues a través de esa red internacional en materia de inocuidad de los alimentos. Por aquí, solo por mencionar, como unas truchas que están ahumadas, también en los Países Bajos, fueron objeto de un brote de enfermedad, como en el Reino Unido, un sándwich, que nos puede parecer pues el alimento más inofensivo, puede ser en el queso, en el jamón o en las lechugas, pudo estar contaminado con el patógeno y causar enfermedad e incluso la muerte. Como el consumo de quesos, por ejemplo en Francia, personas que murieron por consumir un queso contaminado con listeria, o como en Canadá se dieron unos recalls voluntarios, incluso en principio por el mismo fabricante empezó a hacer esos recalls de manera preventiva, al encontrarse una cantidad de pollo cocido en diferentes presentaciones, sea desmechado, troceado o en cubitos, que tenían presunta presencia de Listeria monocytogenes, y que por lo mismo se empezaron a involucrar pues los organismos de control. Aquí aparece también como un salmón ahumado que tienen pHs bastante bajos, pues estuvo involucrado en la muerte de personas que lo consumieron y enfermaron. Y aquí casos muy recientes de recalls, miren, este mismo año, en estos meses recientes, una marca, la que aparece aquí, realmente es información que, repito, no es que se quiera develar el nombre de una empresa, son simplemente informaciones que salen oficialmente en las páginas de la FDA o de los organismos de control de los países. Este tipo de productos, una serie de vegetales que se presentan así como en forma de fideos, que han sido rallados en esa forma y que estuvieron contaminados con Listeria monocytogenes, y justamente el fabricante de manera preventiva pues hace los respectivos recalls. Vean, por ejemplo, también muy reciente en este año, el caso de productos congelados, espinacas, aguacates y pimientos rojos contaminados con Listeria, que estaban pues en estados o en condición de congelación también. Esto que les extracté es justamente cómo esta información salió de la página oficial de la FDA, donde está reportado cada uno de los recalls y cada uno de los alimentos, para que si ustedes lo quisieran ampliar y documentar, pues lo pueden buscar. Otro caso también está involucrando frutas, en este caso son unas manzanas, donde una gran cantidad de libras de manzanas, hasta contenedores completos, tuvieron que ser recogidos del mercado antes de disponerse al consumidor final, precisamente por una presunta contaminación. Los aguacates también han sido involucrados con casos de contaminación con Listeria monocytogenes. El guacamole, en consecuencia, porque es un producto ya procesado, pues al estar la cáscara contaminada, puede tener por manipulación contacto y llegar al producto final. Muy bien, y con esto doy paso a lo que es el tema de Escherichia coli, que está un tanto más breve. Vamos a hablar de este microorganismo. Estas son sus generalidades. Es también un bacilo, pertenece a la familia de las enterobacterias, esto es que habita en el tracto intestinal, al igual que Listeria es anaerobio facultativo, y tampoco tiene capacidad de producir esporas.
es importante tener en cuenta que la mayoría de cepas son inocuas, es decir, no van a causar enfermedad y que hace parte de la flora intestinal normal del hombre y de los animales, ¿cierto? Las cepas patógenas pues pueden producir diferentes cuadros de enfermedad, desde enfermedades diarreicas, que esto es una implicación del sistema gastrointestinal, hasta enfermedades totalmente diferentes, es decir, de carácter extraintestinal. El microorganismo puede causar infección generalizada, eso es lo que es septicemias, o enfermedades como una meningitis o una neumonía, si llegara al torrente sanguíneo y puede viajar. Entonces, hablamos de que los microorganismos se pueden clasificar y para eso se utiliza la serología, es decir, hacer una reacción con los antígenos que tienen los microorganismos en su estructura, por decirlo, en su cuerpo, y algunos anticuerpos. Entonces, hay algunos microorganismos, dentro de ellos E. coli, que tienen algunos antígenos. Algunos, como ustedes lo ven, lo tienen en el flagelo, eso es lo que se llama antígeno H. Hay algunos que lo tienen como tal en su soma, en su cuerpo, son los antígenos O. Hay algunos que tienen antígenos K, que están en la cápsula. Entonces, es por eso que se puede hablar de una clasificación serológica de acuerdo a este tipo de antígenos O, K, H, entre otros. Y entonces ahí es como viene que se den científicamente los nombres o las clasificaciones de los microorganismos. Entonces, acá vamos a entrar a mencionar ahora sí la E. coli O157H7, de donde ya sabemos que O y H son dos antígenos que este microorganismo tiene en su estructura. Existen diferentes cepas de E. coli productoras de cuadros diarreicos. Si ustedes ven acá, son más de 5. Es E. coli, como ven en la terminación, están en inglés y varían dependiendo de la forma en que desarrollan la enfermedad. E. coli enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteropatogénica, etc. Pero como vamos a enfatizar en E. coli 157H7, aquí está, es una cepa de E. coli enterohemorrágica, ¿sí? Pero así como E. coli es una cepa enterohemorrágica, existen al menos otras 100 serotipos de esa E. coli o de E. colis que son enterohemorrágica, además de la O157H7. Muy bien. Seguramente varios de ustedes están familiarizados con lo que son las cepas STEC. Algunos otros quizá no, pues aquí quise traerles la claridad de lo que son esas cepas STEC y cómo también se pueden conocer de otra manera. SHC, E. coli enterohemorrágica, es lo mismo que cepas STEC, o E. coli verotoxigénica, abreviada así, E. coli verotoxigénica. ¿Qué es E. coli enterohemorrágica? Justamente esas cepas de coli que están asociadas a colitis hemorrágica, es decir, pueden llegar hasta esa etapa, diarrea con sangre. ¿Qué quiere decir STEC? Shiga Toxin Producing Escherichia coli o E. coli, si lo decimos todo en inglés. Es una cepa de E. coli que produce una toxina llamada toxina Shiga, producida por una bacteria que se llama Shigella dysenteriae. Repito, Shigella es una bacteria que produce una toxina Shiga y E. coli produce una toxina tan parecida a esa toxina Shiga que se le llama E. coli Shiga Toxin Producing, E. coli productora de toxina Shiga, muy parecida a esa, molecularmente hablando. Y E. coli verotoxigénica es la manera como menos se le conoce, pero también así la pueden encontrar, y es porque son cepas o toxinas que van a atacar un tipo de células que se llama células Vero, que las obtienen del epitelio que recubre el riñón de un macaco. Cualquiera de estas es equivalente y están relacionadas con la forma grave de infección intestinal producida por E. coli. Aquí se muestra cómo la USDA considera estas cepas o las Big Six, las que ustedes conocerán como las Big Six, el grupo de las 6 o de las cepas STEC, pues de mayor preocupación por su carácter patogénico. Esas cepas de E. coli, la O157H7, tienen la capacidad de desencadenar en un síndrome urémico hemolítico, así se llama, porque destruye los glóbulos rojos o los hematíes y como consecuencia final de esa destrucción se da el fallo renal. Ese fallo renal pues va a atacar a niños desde 6 meses a 5 años y también causar morbilidad, es decir, enfermedad y mortalidad
en adultos. Como dato, Argentina tiene el 50% de los casos de síndrome urémico hemolítico en niños en todo el mundo. En el 16% de los casos pues se va a producir este síndrome de quienes hayan adquirido la infección, y la tasa de mortalidad pues en ancianos se hace bastante mayor. Los casos pues se dan en prácticamente todo el mundo y varía según la estacionalidad la presencia. E. coli o 157H7 es un microorganismo que tolera particularmente pHs ácidos. Incluso la literatura dice que puede llegar a soportar un pH tan bajo como 2.5. Eso sí, no llega a soportarlo más de 24 horas, pero menos que este tiempo lo puede llegar a soportar. Eso también depende de la fase estacionaria en la que estén los microorganismos. O, por ejemplo, la E. coli 157H7 puede llegar a soportar ambientes ácidos o alimentos con una condición ácida que se creería que otros patógenos no nos llegan a soportar. Un pH tan bajo como de 4.5 estabilizado con ácido clorhídrico lo puede llegar a soportar la E. coli 157H7. Pero ese mismo pH de 4.5, ya no con ácido clorhídrico, sino con ácido láctico, ya no lo llega a tolerar este microorganismo. Entonces hay muchas variables dependiendo de la matriz alimentaria donde esté el microorganismo. Este microorganismo puede permanecer viable en alimentos ácidos y refrigerados por largos periodos de tiempo y asimismo resistir la desecación. Para quienes se familiarizan con las pruebas de laboratorio deberán saber, para los que no, aquí lo van a saber, que las pruebas de búsqueda habitual de coliformes fecales que den negativo para nada son presuntivo de no presencia de E. coli 157H7. ¿Por qué? Porque tiene unas características totalmente contrarias a las que se buscan, con las que se buscan las formas de E. coli habituales o los coliformes fecales. Entonces, buscar E. coli 157H7 amerita unos medios de cultivo específicos, una corrida de laboratorio específica para poderla encontrar. La dosis infectiva es bastante más baja que para la listeria. Se habla que de 10 a 100 unidades formadoras de colonia pueden estar desencadenando enfermedad. Sin embargo, han habido documentados brotes de enfermedad con 2 células, con solo 2 células por gramo de alimento o hasta con 2000 células por alimento, pero se buscan como los datos promedio que han sido asociados a enfermedad. Los periodos de incubación también pueden variar, como ustedes lo están viendo en la pantalla, y no todas las personas van a desencadenar el síndrome urémico hemolítico. Algunas únicamente van a tener problemas o episodios de diarrea, otras pasar a diarreas con sangre y en el peor de los casos sí llegar al síndrome urémico. Acá muy importante es tener en cuenta en las plantas de procesamiento que una persona que adquirió una E. coli 157H7 puede durar días, incluso meses, albergándolo en su intestino y por lo tanto eliminándolo en la materia fecal. Si las prácticas higiénicas no son las mejores, pues estamos siendo un vehículo de contaminación aun cuando aparentemente no estemos enfermos. Es decir, estemos siendo asintomáticos. Ya lo dijimos acá, la infección por E. coli puede ir desde algo más leve, como es una infección asintomática, avanzar a una diarrea con sangre, que es la colitis, o en el peor de los casos, llegar a este síndrome urémico hemolítico, de donde el tema es grave, porque hay personas que tienen que ser dializadas, algunas ya su daño renal es tan severo que tienen que quedar con diálisis para siempre, o en el peor de los casos, las personas no llegan a soportarlo y fallecen. Aquí un dato del Centro de Prevención de Control de Enfermedades de cómo de los 265,000 casos de infecciones por cepas STEC en Estados Unidos cada año, la E. coli 157H7 causa más del 36% de los casos de estas infecciones. Aquí pues volvemos a hablar de cifras del síndrome urémico hemolítico, de cómo las personas que enferman o adquieren el microorganismo pueden llegar a ese síndrome y cuál es la tasa de mortalidad. Y ya ahora sí muy cerca a terminar, pues este es el ciclo de cómo nosotros podemos adquirir una E. coli. Los animales, en este caso los cerdos, el ganado vacuno y demás, incluso los animales silvestres, lo alojan
en sus intestinos, ellos a su vez a través de su materia fecal pueden contaminar los suelos, el agua también, aguas de riego, y en consecuencia pueden contaminarse los vegetales o si se consume igual, ahorita vamos por el otro lado del ciclo, la carne de estos animales se puede contaminar, una hamburguesa con una carne mal cocida o un queso contaminado también puede ser obviamente consumido por los seres humanos. A su vez, los seres humanos, persona a persona, por contaminación fecal oral, pueden comunicarse el microorganismo y asimismo desde las mascotas a los animales, entre los animales mismos y aquí dentro de estos animales al tener contacto con los seres humanos al tener contacto con el ganado vacuno, con los cerdos, su materia fecal, perfectamente puede haber una contaminación. Entonces es un ciclo al final que no se va a terminar. Y por eso aquí hago énfasis en, como lo mencionaba en láminas atrás, una de las principales vías de transmisión es la vía fecal oral. Manos sucias, contaminadas, manos que tocaron y procesaron alimentos estando contaminadas, pues son uno de los principales vehículos. ¿Qué alternativas hay en planta o cuál es una de las principales formas de prevenir? Adecuados lavados de manos, con las alternativas que gusten de jabones antibacteriales con diferentes principios activos y sanitizantes con diferentes principios activos y formas, en gel, Sony, en espuma, como lo gusten. Sí, señor. sí, perdón, tenemos que cortar ya porque tenemos bastantes preguntas. Muy bien, Entonces, perfecto. De hecho, ahí para que cierres terminábamos ya nada más. prácticamente. Sí. Excelente, muy bien. Vamos a escuchar las preguntas. Ahí No, les no, no, paso no. incluso. Cierra tú, nada más era para avisarte que ya tenemos que cortar para que tú cierres e inmediatamente Excelente, vamos a las preguntas. excelente, pues perfecto. Con estos dos patógenos para cerrar y voy pasando estas laminitas, hacer énfasis que en plantas de procesamiento de alimentos, el tema del lavado de manos, de control de contaminación cruzada es fundamental. Así como en casa, esas mismas prácticas con el control a la hora de tocar las mascotas y de llevarse las manos a la boca, a la hora de hacer una adecuada cocción de los productos cárnicos, porque en carnes crudas o en vegetales que hay que lavar y sanitizar, pues se puede contaminar con estos microorganismos y pueden llevar a causas severas de enfermedad. Y asimismo, pues ahí están los diferentes casos de recalls que involucran este tipo de alimentos, las carnes crudas, los vegetales, las lechugas. Entonces, hacer cocción adecuada de los alimentos, desinfección de vegetales y en las plantas de procesamiento a controlar las prácticas higiénicas, principalmente del personal. Con esto damos pues por terminada la sesión. Me disculpan el retraso y soy toda oídos para alcanzar a responder sus inquietudes. Muchísimas Hola. gracias, Sonia. A ustedes, gracias. Pues, como era de esperarse, el tema se presta para muchas preguntas y si a eso además le sumamos tu información tan valiosa, pues tenemos la razón por la cual te tuve que interrumpir, porque Qué pena con no te usted. miento, estamos hablando de cerca de 15 preguntas, Muy entonces bien, vamos adelante. a tratar de entrar en compactar las preguntas, aquellas que veamos que se repiten, no las voy a presentar, pero Muy bien, perfecto. de cualquier manera, desde luego para la audiencia, el contacto con Sonia Jaimes está abierto a través de los datos. Esta plática está grabada, se va a subir al canal de YouTube de Someica para que ustedes la vean con calma, porque yo pienso que vale mucho la pena que lo puedan ver con calma. Y también la presentación. Así que esto lo queremos agradecer, la amabilidad, la gentileza de Diken de apoyar al Comité Mexicano para que esta información pueda estar accesible a los miembros. ¿De Muy bien, acuerdo? muchas gracias. Bueno, entonces, sin más, vamos. La pregunta dice, ¿cuál es la causa principal por la que la listeria llega a techos? Muy bien. Esa es una pregunta frecuente y que muchas veces decimos, pero ¿cómo llegó? Prácticamente puede ser por condensados, y ahí que se cuide tanto
el hecho de drenar en lo posible los excesos de agua en el ambiente de proceso y evitar esos o controlar esos cambios bruscos de temperatura que derivan en condensados, porque el agua que está en el entorno es la que puede llegar a los techos, a las partes altas, y luego esas gotitas que pueden llevar listeria o cualquier otro microorganismo, llegar directamente al producto. En esencia, puede ser eso. Sin embargo, no se descarta que llegue por algunos utensilios de limpieza que hagan contaminación cruzada, que hayan sido utilizados en pisos y demás. Esa es una. O hay algunos casos que se pueden dar precisamente por utilizar quizá cuando no son tesos muy altos, mangueras de altísimas presiones que lo que hagan es disparar el contenido de drenajes y pisos a paredes y techos. Fácilmente el microorganismo, este y otros pueden llegar allí. Muchísimas gracias. Segunda pregunta, Sonia. ¿Cómo se compara la resistencia de Listeria monocytogenes a las temperaturas con otros patógenos? Se sabe que los microorganismos se inhiben a temperaturas de congelación. Así que, ¿qué es lo que hace más resistente a Listeria monocytogenes si no es esporulado? Es correcto, muy bien. Vamos a considerarlo desde dos puntos de vista. Desde un lado, hablemoslo, la resistencia que pueda tener un microorganismo al tratamiento térmico, es decir, al calor. Listeria es lábil, es sensible a las temperaturas. No sé si no lo mencioné, pero es importante decirlo ahora. Un proceso adecuado de cocción y de pasteurización destruye el microorganismo. Desde ahí podemos estar protegidos. El tema es cuando hay una recontaminación post-tratamiento térmico. Eso desde el lado desde destrucción térmica. Ahora, es la misma morfología y características que tengan los microorganismos las que les confiere estas habilidades, tanto de resistir condiciones extremas de temperatura o de sal o ambientes agrestes o condiciones hostiles en términos de presión osmótica, de sal o de temperatura. Listeria de por sí, al tener esa capacidad de formar biocapa, también tiene una condición que en términos de temperaturas de congelación, así como varios otros microorganismos, llega a mantenerse y a sostenerse por más tiempo. Es su morfología y es la constitución somática la que le permite que pueda llegar a tolerar más tiempo en estas temperaturas de congelación y recuperarse de una manera más rápida cuando se descongela que otros microorganismos que por su constitución y su estructura simplemente no resisten, el inóculo no resiste tanto, se recupera una cantidad más chica que lo que se recupera de listeria. Correcto, gracias. Siguiente pregunta. Agárrate porque faltan 12 preguntas. Voy a contestar más rápido. No, al contrario, para que te vayas preparando, no. Adelante. ¿Cómo puedo conocer que la efectividad de las perlas, o más bien la efectividad de las perlas desinfectantes de sales cuaternarias para colocar en tapetes sanitizantes? Ok, son una alternativa seca que genera una barrera para procurar que cuando pises sea el calzado o las llantas de carritos, se adhiera este activo que es una base amonio cuaternario y al final se vaya en tu suela generando de alguna manera una barrera en el paso por esas áreas. ¿Cómo se puede verificar? Simplemente con pruebas microbiológicas que te ayuden a valorar cómo es que se comporta en tus áreas, en tus accesos, de acuerdo al tráfico y a la frecuencia que tiene el producto. Básicamente es una barrera que te va a ayudar a menguar la carga que tú traigas en tu calzado para evitar pasar, pero microbiológicamente se puede efectivamente valorar con pruebas en campo específicas. Excelente, gracias, Sonia. Muy bien. Esta pregunta es más de concepto, pero bueno, me gustaría, no por respeto a la audiencia, plantearla y ya nos das tu punto de vista, ¿no? Esta pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre sanitización y desinfección? Muy buena pregunta, sí existe una diferencia importante y tiene que ver con el residual de microorganismos vivos después de someter a este proceso. Es decir, la sanitización
va a eliminar un 99.99% de microorganismos, o sea que me está quedando un residual mayor que cuando hablo de la desinfección, que elimina un 99.999%. En este caso, el residual de microorganismos sobrevivientes es menor. Eso también está asociado por lo mismo a la concentración de sanitizante que puedes usar. Si usas una concentración de sanitización, tienes un límite y de alguna manera está incluyendo que no necesitarás enjuague posterior, que son, por ejemplo, en el caso de los quads, 200 partes por millón. Si usas una concentración más alta, implícitamente vas a tener que enjuagar, pero esa dosis más alta te puede estar asegurando un proceso de desinfección, es decir, mayor porcentaje de reducción de la carga microbiana inicial. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuenta con información de estudios en plantas de alimentos en donde se localicen los reservorios de Listeria monocitógenes? Claro que sí, y de hecho los tienen, digamos, no tanto nosotros como Viken nos quedamos con ellos, sino nuestros clientes con los que hacemos un trabajo que inicia por el diagnóstico, el acompañamiento a la solución, la implementación de las medidas y el seguimiento en que esos programas se queden rodando. Los clientes hacen su propio estudio en planta con sus mapeos, sus récords microbiológicos, sus puntos de partida y sus puntos de llegada o su objetivo en términos de inocuidad, y cada uno pues documenta su proceso. Digamos, nosotros hacemos parte directa de ellos, pero en realidad nuestros clientes mismos se quedan con su propio estudio de acuerdo a su particularidad. Correcto. Siguiente pregunta, ¿en qué se basa un plan de muestreo ambiental para Listeria monocitógenos? Ok, bien decir que cuando se habla de muestreo ambiental, en muchos casos la gente asume que ambiental es únicamente el ambiente, como el aire. Cuando hablamos de un muestreo microbiológico ambiental, estamos refiriéndonos al entorno productivo. Y entonces tenemos que ubicar los diferentes puntos. Primero, los que sabemos que constituirían un riesgo importante y altísima probabilidad de encontrarse. Por ejemplo, drenajes, bandejas de charolas de difusores de cuartos fríos, pisos, calzado del personal, partes de equipos y demás. Y segundo, los puntos efectivamente de contacto directo con alimentos, donde resulta crítico para nosotros en las etapas finales donde el producto ya no va a tener ninguna intervención. Entonces, al final, de acuerdo a mi propia criticidad, a la de mi proceso y mi producto, se va elaborando un mapa para tener un punto de muestreo que nos lleven a identificar cuáles son los puntos más críticos y a los que tengo que muestrear con más frecuencia y ejercerles mayor control. Correcto, muchas gracias, Sonia. Siguiente, vamos a la mitad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Por mí no hay problema. Sí. ¿Tiene la referencia bibliográfica de la dosis infectiva? ¿La puede compartir? Claro que sí. No la recuerdo ahora mismo, pero sé que las tengo porque efectivamente todo esto pues deriva de fuentes confiables. Las puedo buscar ahorita si quieren antes de terminar y se las puedo compartir, y si no yo les paso el contacto a Someica para que la puedan buscar. De hecho yo creo que en una de las láminas también tenía ahí de una, la última, la de FDA, se puede buscar. Si quieres irme haciendo la otra pregunta y veo si la tengo aquí de primera mano, o si no, sin problema la podemos buscar. Correcto, Sonia. La siguiente, ¿por qué los productos del mar ahumados? ¿Qué tiene que ver el proceso de ahumado? Justamente el proceso de ahumado refiere que como esos zumos normalmente tienen pHs bastante bajos, hay quienes consideran que los productos están blindados y que al ser ahumado, el microorganismo, este u otros, están muy limitados para su crecimiento. Y se trae el caso del ahumado justamente porque se demuestra que aún con esa condición el microorganismo puede desarrollarse. Es más por mostrar el escenario tan amplio donde el microorganismo puede estar, ¿no? Ok.
¿Tienes ya la dosis o paso a la siguiente? Acá tengo una página, ustedes todavía están viendo mi Sí, pantalla. estamos viendo Ok, tu presentación. acá tengo un dato de la FDA de 10 a 100 unidades formadoras de colonia en el 2012. Esa es la dosis infectiva que está dando para el E. coli 157H7. Sin embargo, justamente cuando haces lecturas, pues puedes encontrar que pueden haber casos tan variados con asociación de brotes de 2 a 2000, vuelvo a decir, dicho por la FDA, y podemos buscar el caso del de la listeria, exactamente igual. Muy bien, 1000 muchísimas unidades gracias. formadoras, ok. Siguiente pregunta. Sí. ¿Hasta qué temperatura y tiempo de exposición podría soportar Listeria monocitógenes considerando que el alimento puede proteger al microorganismo de la transferencia de temperatura? A ver si entiendo la pregunta. La voy a responder con relación a lo que mencioné cuando me preguntaban en por qué la resistencia o la adaptabilidad de Listeria por largos periodos de tiempo a temperaturas tan bajas de congelación. El microorganismo, repito, es sensible a los tratamientos térmicos. O sea, un proceso óptimo de cocción o de pasteurización destruye el microorganismo. Es fácilmente destruible cuando está como célula planctónica, o sea, suelta, libre, presente en un alimento o en un ambiente. ¿Correcto? Se puede destruir fácilmente. La complejidad para, digamos, sacarla de la planta es cuando ya está arraigada en forma de biocapa bacteriana. Hay que romper la biocapa para poder acceder al interior del microorganismo. Ahora, a temperaturas de refrigeración 5 o 6 grados centígrados, el microorganismo está viable y creciendo todavía, no está en stand-by, se está desarrollando de manera más lenta que lo haría a 37 grados centígrados, pero lo está haciendo. Entonces, importante pues proteger que las temperaturas de refrigeración sean estrictas y proteger al final la cadena productiva para asegurar que el microorganismo no llega y lo estoy almacenando por largos periodos de tiempo en refrigeración cuando él todavía se está pudiendo desarrollar. No sé si yo respondí a la persona que hizo esa pregunta de manera correcta o si quiere replicar y detallarme un poco más para entenderla mejor, sin problema lo hacemos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué niveles se puede encontrar la listeria en los vegetales crudos en el campo? Realmente la posibilidad de que exista listeria monocitógenes en vegetales crudos es alta si se habla de aguas de riego que estén contaminadas, es decir, aguas hervidas, aguas que hayan tenido contacto con materia fecal humana, pues la posibilidad humana y animal, perdón, la posibilidad es muy alta teniendo en cuenta la prevalencia de este microorganismo en tantos reservorios. Y no solo de listeria, de todos estos microorganismos entéricos como E. coli, salmonella, listeria. O si estos vegetales tienen contacto con el suelo, con el estiércol, la probabilidad de adquirir estos patógenos es supremamente alta. Ahora, ahí preguntan, la pregunta era como que en qué proporción o en qué cantidad. Recordemos Sí, ¿en qué que cantidad? ¿En qué en niveles? qué cantidad. La cantidad puede ser elevada y además recordemos pues si la fuente justamente es agua contaminada con materia fecal o el contacto directo con estiércol que llegara a estar contaminado con el microorganismo, la población seguramente sería alta. También hay que tener en cuenta que estos microorganismos a la hora de estar presente en vegetales, por ejemplo en lechugas, se da un proceso que se llama internalización, o sea, como que la bacteria más fácilmente se aferra por la naturaleza y la Sonia, topografía de la hoja. perdimos ¿Sí? la señal. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchas? Ya regresó, sí, ya está. Ok. Retomando, decía que, por ejemplo, en ciertos vegetales como las lechugas o en ciertos frutos o frutas como los melones y demás, papayas, por la topografía de la hoja o la rugosidad del fruto, el microorganismo suele aferrarse un poco más y dificultar la remoción o el desprendimiento de esos microorganismos que han llegado pues a los vegetales o a las frutas, ¿no? Correcto, gracias. Okay. Perdón, y solo una cosa más. Importante que también decir
que ya en términos de reportar resultados en laboratorio o de hacer la búsqueda, Listeria es un microorganismo del que se habla de investigación de Listeria monocitógenes en 25 gramos de alimento o en 225 gramos, guardando la proporción. Se habla de presencia-ausencia, ¿cierto? No, a la hora de hacer el análisis y de reportar, no hay unos límites de aceptación de tantas unidades formadoras de colonia, simplemente presente o ausente. La presencia, pues va a ser inaceptable el producto en términos de ese patógeno, pues por la inocuidad, ¿no? Perfecto. Muy bien. Siguiente. ¿Qué consejo puede dar para prevenir este tipo de microorganismos a los pequeños negocios de comida donde es más frecuente este tipo de contaminación? Muy bien, realmente aplica para pequeños negocios y para grandes negocios. Aquí no se salva el pequeño, el mediano, el grande o solo el de carnes, el de lácteos, el de vegetales, realmente para todos. Lo primero, es muy importante trabajar con la calidad de materia prima desde origen, o sea, el tratamiento que se le da a esos vegetales o en las explotaciones avícolas o ganaderas a su ganado en la planta de beneficio para que la carne no se contamine y esa carne que le llega a ese pequeño productor ya no venga contaminada con esos microorganismos. Y luego la parte que le corresponde a ese procesador de alimentos con programas de limpieza realmente efectivos de sus instalaciones, de sus equipos, el control de las buenas prácticas de su personal resulta determinante, el capacitar a su gente, quienes estén encargados de las labores de higiene, sea que sea personal propio y exclusivo para eso, o personal que en algunos casos combina producción con higiene, que tengan una real conciencia de que cada día la rigurosidad debe ser exactamente la misma, no que un día limpiamos mejor y otro no, porque el microorganismo no distingue eso, simplemente se puede desarrollar y proliferar. Entonces va desde la cadena de producción primaria, lo que podamos hacer en proceso en términos de higiene y ya luego en casa cada uno de nosotros también a la hora de procurar pues buenas prácticas higiénicas, cocción adecuada, lavado de nuestros vegetales, evitar esta contaminación cruzada de manipulaciones, como que todos tenemos una responsabilidad importante. Muy bien. ¿Todavía estás lista para otra No, vez? yo estoy dispuesta para las que sea. Antes les debo, Sí, me sí, quedé sí, sí. apenada por haberlos Bueno, cortado así que no te pago con muchas preocupes. respuestas. Yo creo que vamos a tener que hacer uso de la plataforma de Someica, porque hace un Ajá. momento, Sonia, te dije teníamos 14 preguntas, pero ahorita vamos en 27 ya. Entonces, Bueno, eso, evidentemente no vamos a poder plantear todas, pero ok, lo que vamos a hacer es que el staff de Someica te hará llegar las preguntas por y para que tú supuesto. nos des, por favor, una respuesta y la subimos a la página. ¿Te parece? Es con todo el gusto y lo mismo, igual acá en este momento, por respeto a ustedes, los que quisieran retirar, pero igual yo dispuesta el Sí. tiempo que requieran. Sí, sí, fíjate que qué bueno que dices eso, porque estuvimos, bueno, no sé si fue el récord, pero yo vi 279 participantes y ahorita Ajá. ya vamos en 204, lo cual quiere Así decir que es, sí, sí, la señor. audiencia se está retirando, así que voy a ser más breve. Vamos a llegar Ok, hasta la pregunta 15. bien. En el caso de las manzanas, si se lavan y desinfectan antes de comerlas, ¿se evita la listeriosis o la listeria está internamente en la fruta? No necesariamente tendríamos que pensar que esté internamente, pensaríamos que en este caso es más una contaminación superficial y que la medida justamente sería pues un proceso adecuado de lavado, de desinfección de esos vegetales, por cuanto ya cuando vas a partir, por ejemplo, llámese en casa o en un proceso productivo, si ese proceso no fue efectivo y no se eliminó, pues con el cuchillo y las herramientas vamos a hacer contaminación cruzada y lo que pasó de la cáscara pues va a entrar al interior y a las diferentes caras del corte, por ejemplo, de esa manzana o de cualquier fruta. Muy bien. Pregunta siguiente. ¿Es posible que se desarrolle listeria en una planta de lácteos en polvo? Si es así, ¿en qué punto se debe poner especial cuidado, dado que los saneamientos no son en húmedo?
Es correcto, probabilidades siempre, siempre las hay. Si bien es cierto, el microorganismo ama y prefiere las condiciones de extrema humedad, no esto es garantía de que ella no vaya a resistir la desecación, o es decir, este producto con una sub-W tan bajo. También es cierto que son plantas donde justamente los procesos de higiene no son húmedos, todo lo contrario, son procesos semisecos o completamente secos, pero sí es importante que se hagan y se establezcan medidas, más que nada que garanticen la llegada de esa materia prima fluida, la leche líquida, libre de estos patógenos y en la medida de lo posible, con buenas, adecuadas prácticas higiénicas también, porque acordémonos, repito, que el personal, si no manipula adecuada, más bien, si no tiene prácticas higiénicas adecuadas, lavándose sus manos como corresponde en los diferentes momentos, pues puede contaminar un producto. Entonces es la conjugación nuevamente que de todo. Higiene en la planta y instalaciones combinado súper importante con buenas prácticas higiénicas y con calidad de materia prima libre de. Excelente. Penúltima pregunta, Sonia. Bien. Nos dice, además del aumento en la concentración de los químicos, de los productos químicos, así como la rotación, ¿qué otras acciones se pueden aplicar para la eliminación de biocapas en las superficies y equipos? Buena pregunta, y debo decirlo, aun cuando somos nosotros justamente proveedores de productos químicos, la intención y la recomendación no siempre es o no necesariamente implica que tengas que usar más concentración del detergente o más concentración del sanitizante. En algunos casos sí lo aplica y lo amerita, pero no necesariamente esa es la solución. Sí, alternar y rotar limpiadores es correcto, limpiadores donde se involucren limpiezas ácidas periódicas con productos que tengan la capacidad de desintegrar y de exponer la biocapa bacteriana. Entonces, ahí tenemos unos cronogramas de semanales de donde sugerimos qué tiempo pueden utilizar limpiadores neutros, alcalinos, pero con qué frecuencia pueden integrar limpiadores ácidos que tengan esa capacidad de romper biocapa. Y asimismo, qué sanitizantes utilizar que hagan una tarea muy bien hecha después de que esta biocapa esté expuesta, puedan entrar. Asimismo, ya lo mencioné y soy muy reiterativa, el tema de listeria no es un trabajo correctivo. Sí tenemos en ocasiones que entrar a corregir, pero es un tema de trabajar desde lo preventivo, con estas medidas, con intervención preventiva de drenajes, de pisos, de difusores. Hay quienes dicen, pero es que lo del drenaje, en el drenaje está ahí, dejémoslo quieto. No, fácilmente lo dijimos, con mangueras de agua a presión, con herramientas y demás, o con drenajes que revierten su contenido, estoy teniendo el enemigo adentro y creo que ese no me está llegando a mi producto final o a mis superficies de contacto directo, y sí. Entonces, súper importante dentro del plan de maestro de limpieza tener medidas preventivas de rotación de bases activas que ayuden a destruir la biocapa, también sanitizantes que sean efectivos para ello y muestreos y monitoreos permanentes para identificar en dónde hay que tomar medidas un poco más extremas, así como control de flujos de personal, etcétera. Perfecto, Sonia. Bueno, pues llegamos a la última pregunta de esta sesión, porque seguramente abriremos otra sesión. Pues Sonia, fantástico, yo encantada y acepto la invitación. Agradecemos de antemano el apoyo de Diken y estoy seguro que contaremos con ellos, con ustedes, perdón, para el 2021. Claro, sí. Así que ya pues lo programaremos. Seguridad que la última. Ahí les dejo la página web para que nos contacten. Te dejo mencionarme la penúltima o la última. ¿Cuál es? Correcto, la última. Ok, la última. Está muy bien. Ya lo comentaste, pero voy a cerrar con esta, respetando el orden. Señor. Si la dosis infectiva de listeria es de 1000 UFC, ¿por qué países como Estados Unidos tienen cero tolerancia? Esa es una excelente pregunta. Cero tolerancia efectivamente implica presencia, ausencia en sus alimentos a la salida y tiene que ver con lo que mencionamos. Así como 1000 unidades formadoras de colonia es la dosis que se ha de alguna manera generalizado,
hay población susceptible que con solamente 10 células o menos puede desencadenar enfermedad. Entonces, de ahí que se admita o se pida, se exija serotolerancia. De otro lado, una cosa es cómo sale el alimento de la planta productiva. Pudiera tener una carga tan baja que no llegara a representar un riesgo mayor, pero el microorganismo en el tiempo puede seguirse proliferando. ¿Y quién da garantía de que la población que va a alcanzar no va a superar la que pueda generar enfermedad? De ahí que la seguridad la toman desde cero tolerancia, presencia cero, precisamente por eso, por esas dos condiciones. Pues, excelente presentación, Sonia. Muchas gracias. A nombre del Comité Mexicano de HDG, el MEX-HDG-COM, agradezco la participación tuya, la cantidad de información tan interesante que nos has presentado. Muchas y desde luego dejamos abierta la ventana para que podamos contar contigo y con Diken para el próximo año. Estamos cerrando el ciclo de webinars de este año con ustedes. Nos da mucho gusto porque Diken ha sido una empresa que se ha caracterizado por apoyar al comité. Así que contamos con ustedes, seguiremos trabajando y con esto me despido de ti y procedo a despedirme de la audiencia. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y Diken, encantado de recibir estas invitaciones, de aceptarlas y de seguir participando con ustedes. Hasta la próxima entonces. Cerramos con broche de oro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a la audiencia que hasta este momento nos está siguiendo, tenemos 182. En ese momento, repito, llegamos a tener 279. Quiero agradecerles mucho su participación y quiero cerrar haciendo extensiva la invitación para que se afilien al Comité Mexicano de HDG y para ello ya saben, es simplemente hacerse miembros de EHDG y por supuesto también el que apoyen las actividades de Someica, que Someica tiene la función de promover este tipo de foros para bien del consumidor, no solo mexicano, sino el consumidor latinoamericano, podríamos decir, porque nuestros contactos, los participantes, pues están dispersos en varios países de Centroamérica, de lo que es el Caribe y el norte de Sudamérica. Tenemos algunos en Chile también, en Argentina, pero bueno, la idea es que hagamos esta red cada vez más sólida para beneficio de todos los consumidores de alimentos, que es el lema de Someica, es la cultura de calidad en el consumo de alimentos. Y estamos muy agradecidos y complacidos con Sonia y con el equipo de Diken por ayudarnos y con ustedes por esta magnífica respuesta para la convocatoria del webinar. Esto nos ayuda a seguir trabajando con más énfasis y más entusiasmo el año que entra. Esperemos pues que su entusiasmo se vea reflejado en su membresía a EHDG, a Someica, y así vayamos sumando esfuerzos para consolidar la cultura de calidad en el consumo de alimentos. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Sonia, es un placer nuevamente. Saludos a Belardo, dile por favor que agradecemos mucho el apoyo. Saludos a Gerardo también, que gestionó este webinar, y a todo el equipo de Diken. Gracias. Excelente. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.